Hace algunos meses que no hablo con ella y tuvo una semana bastante agitada. Vamos a hablar de varias cosas, porque también va a visitar el Senado entre semana y es diputada por la provincia de Mendoza, de un partido que es un monobloque y se llama Transformación. Y estamos hablando con la comunicadora Lourdes Arrieta. ¿Qué tal, Lourdes? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? El equipo, a la audiencia, muy buenos días y gracias por el espacio. Bueno, queríamos primero, porque vamos a hablar después de política más dura, pero la pregunta te la va a hacer Andrés, a ver si te animás a responderla rápidamente, que es el tema libre de hoy. Hola Lourdes, estamos preguntando en el tema libre en qué momento ustedes se dieron cuenta, o vos te diste cuenta en este caso, de que estabas entrando en la vida adulta. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto. Y la verdad es que venir de un barrio súper humilde de las Heras Mendoza y encontrarme con tiburones, me parece que la respuesta viene por diciendo joven y muy joven para la edad de estar en política. Sí, me di cuenta en el transcurso del año pasado, donde entré creyendo que todos eran buenos en la Cámara, buena gente, y me llevé una decepción bastante grande. O sea que podríamos decir que fue el día que juraste como diputada nacional en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Pues exactamente. Podría ser por ahí. Fíjense que uno como joven, a ver, salía los fines de semana, tenía otra, más allá de la militancia, tenía otra vida. Y de repente te vienen los años encima y las responsabilidades encima, así que sí, podríamos decir que fue el 7 de diciembre de 2023. Bueno, más allá de las agresiones que sufriste por la diputada de la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, que ahora vamos a hablar en la sesión de entre semana, me parece más interesante comenzar esta entrevista preguntándote sobre algo muy importante que vas a afrontar el martes próximo, que es la declaración que vas a ir a dar a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividad de Inteligencia. Es una comisión que la preside el senador Martín Lustó. Y en relación a eso quería empezar a preguntarte algunas cosas que tienen que ver con que hay una persona que últimamente ha estado muy en boga en noticias económicas, porque es el flamante nuevo dueño de Flybondi, y se llama Leandro Escaturice. Leandro Escaturice ha trabajado antiguamente como espía de la CIDE, y tiene vinculaciones, se dice, y por eso va la pregunta, con Santiago Caputo, y sabemos que el titular de la CIDE, que es el señor Neifert, tiene también vinculaciones con Santiago Caputo. Entonces quería un poco que le comentes a la audiencia qué es lo que terminaste descubriendo que te lleva el martes próximo a dar una declaración ante esta comisión bicameral de estas personas que yo estoy nombrando en la requisitoria que te hago. Bueno, nosotros, en lo personal, yo recibo una información dentro de la CIDE, de estos desmanejos de fondos, en los que el mismo director de la CIDE habría transitado, había viajado con su familia a Europa y otros destinos, y de allí es que empezamos a desandar con mi equipo una investigación en la cual nos termina relacionando al director de la CIDE con una empresa de nombre Tactic Global, que es el dueño sería este señor Escaturice. Y lo curioso es que hace unas semanas Neifert habría viajado a Estados Unidos para firmar este contrato de esta empresa. Es una empresa de lobby y enseñaría o brindaría asistencia de investigaciones. Lo ha hecho con Vietnam, por ejemplo, y ahora lo quiere hacer con la Argentina. Esto se firmó por un contrato de $10.000, un vuelto para las empresas de lobby de Estados Unidos, por eso también nos parece bastante extraño. Y además todas las personas que están involucradas, que están relacionados con este señor Escaturice, que también es dueño de la CEPAC, está relacionado con los bolsos de Belén Arrieta, que son las valijas que en su momento no se requisaron en la PCA, cuando entraba al aeropuerto a Ezeiza
cuando volví a la Argentina. Sí, recuerdo. Y está justamente relacionado con otras figuras, como por ejemplo Agustín Laje de la Fundación Faro, hasta terminar también con aparente desvío de fondos de la Libertad Avanza, y también entre medio de todo esto, la aparente vulnerabilidad de los servicios de inteligencia, de la información, de inteligencia y contrainteligencia de la Argentina, entre o una relación que tendría uno de los agentes de CIDE, que es el jefe de gabinete, en este caso el señor N o Nacho Jiménez, Ignacio Jiménez, con un policía de Paraguay. Ahora, lo que yo estaba pensando es que también, no solamente en tu futura declaración hablarías de el titular de la CIDE, Sergio Neifert, sino también del hijo del señor Neifert, que es Lautaro Neifert, a quien también me parece que tenés cosas para poder brindarle a esa bicameral. ¿Cuáles serían esas cosas que vos encontraste de manejos del padre y del hijo, el padre siendo el director de la CIDE? En estos viajes que tendría Neifert con la familia, se lo habría nombrado al hijo y a la esposa también, pero nosotros hacemos más hincapié en el hijo porque él ha tenido en otras oportunidades entradas y salidas de Casa Rosada, autorizado por Caputo y Santiago Caputo, y además de su vinculación con una empresa de seguridad que se crea en el 2024, bueno, y ahora nombrado aparentemente empleado de CIDE o agente o agregado de la CIDE, lo que genera aún más una violación a la Constitución y a los derechos que así se requieran, porque es una persona que, siendo un funcionario público, presta aparentemente servicios al Estado. Bueno, y esto le decimos a la audiencia que tiene que ver también con algo que sucedió fuertemente el año pasado, cuando el Senado le voltea el DNU 656/24, que decía ese DNU que se tenía que aumentar en 100.000 millones de pesos los fondos reservados de la CIDE. Para finalizar esta parte de la entrevista, ¿qué es lo que intuís de estas cuestiones que nos fuiste comentando? Para mí es un desvío de fondos que salen de la CIDE, de los fondos reservados de la misma, que terminan lavándose o vinculándose con otras empresas extranjeras, en este caso estadounidense. También puede ser con inversiones en Paraguay, pero que terminan al final, es como un círculo que termina en la campaña de la Libertad Avanza, sobre todo como nexo la Fundación Faro. porque la Fundación Faro se crea en 2024, 2023 la Libertad Avanza tuvo problemas para justificar los fondos. Entonces, ahora es una buena herramienta la Fundación para lo que está en negro blanquearlo. El otro día pensaba que la cuestión de las ubicaciones en el recinto, cuando uno es agredido, y pensaba en vos, que fuiste agredida más de una vez, bueno, vos te sentás muy cerca de las salidas de la Cámara de Diputados y poniéndole un poco de humor también a lo terrible que vivís. Digo, bueno, está lo más lejos posible de Lilia Lemoine, ¿no? Porque en tal caso está a tiro de una salida del recinto, pero ¿vos considerás que en algún momento tuviste temor de pensar que la violencia verbal, en caso de algunas diputadas de la Libertad Avanza, tus ex compañías de bancada, puede llegar a transformarse a algún tipo de golpe o de cosas que sean más violentas que lo verbal? Al principio no, pero después por la denuncia que realizo en Comodoro Pi y que anteriormente di por aviso al presidente de la Cámara de las actitudes de la señora, porque es una señora midiéndose con jovencitas, Lilia Adela Bolucalo Lemoine, realmente me llevaron a tomar la decisión de presentarlo ante la justicia. Una persona que me grita después de un saludo, que traté de hacerlo lo más formal posible,
se altera, y lo más grave fue agradecer que no te arrancó la cabeza, perdón. Una persona que ya premeditó una agresión física es capaz de cualquier cosa, y es una mujer además que ha pasado y ha cruzado todos los límites, que en su boca no existen escrúpulos y que tampoco tiene dignidad a la hora de hablar. Entonces sí, me genera hasta pensar que si ya lo ha planificado en su mente, es capaz de cometerlo, lo cual a mí me obliga a cuidarme más en la cámara, sobre todo cuando la veo o si me la cruzo por inmediaciones. Lo hablamos en el verano, la última vez que charlamos, que yo en ese momento te decía si había algún tipo de arrepentimiento en el proceso que estabas viviendo, que todavía era próximo, de tu desvinculación del bloque de la Libertad Avanza, sabiendo que vos en su momento fuiste quien fuertemente ocupó un cargo, creo que fuiste presidenta de la Libertad Avanza en Mendoza, y que bueno, estabas en un proceso de desilusión. Ahora, tanto lo que yo converso con vos recién, lo de la CIDE, de avanzar fuertemente con cuestiones de supuesta corrupción por parte de Santiago Caputo, de las personas que están cerca de él, bueno, lo que me contabas al principio de la entrevista, más la descomposición que vos ves de los personajes del bloque de diputados de la Libertad Avanza. Hoy en día, si yo te volviese a preguntar, como en el verano te pregunté, si te gustaría reunirte con Milei, ¿volvería fuertemente a decirme como en aquel momento si yo quisiera separar a Milei de todo esto, o te vas dando cuenta que Milei termina siendo parte de toda esta descomposición política que sufre el gobierno y le dirías la verdad que estoy haciendo lo mejor posible para estar lo más alejado posible, porque me desilusioné mucho? Bueno, sí, es verdad que pasé por esa etapa de desilusión. Ahora, de arrepentirme no, porque fueron las convicciones que yo creí y que sigo creyendo en las ideas del liberalismo, y de seguir militándolas. De arrepentirme no, porque creí que Javier es mi líder político por excelencia, de lo cual me terminé desilusionando. Lo que sé es que es una persona que está rodeada por psicóticos, como es el caso de Lemoyne, por lo cual si él se dejaría ayudar y dejaría que otros que realmente queremos que le vaya bien y queremos sacar esta Argentina adelante, quiera conversar, más que dispuesta, inclusive hasta apoyarlo. Quiero que le vaya bien. En definitiva, es el presidente de la nación de todos. Pero vos te das cuenta que ni el plan económico, ni las agresiones que emanan de sus dichos semana tras semana, hacia diferentes sectores sociales, no quiero solamente incluir a mi gremio, pero también... Somos colegas. Claro, porque vos sos licenciada en comunicación social, porque también tiene que ver con discapacidades, con personas que son jubiladas, bueno, ya sabemos todo lo que termina sucediendo. Ahora, esta lógica de semana tras semana ser el más violento, yo me parece que más allá de que él se ufana de sentirse sólido, lo muestra cada vez más débil. ¿Vos qué pensás en cuanto a eso? ¿Lo ves un hombre débil a Milei hoy en día? Yo creo que no lo veo ni fuerte ni débil. Me parece que le están vendiendo un relato y lo están instando a sacar lo peor de él. Tenemos un Agustín Laje que usa la palabra de Dios para hacerle creer que él es un mesías, de lo cual le están mintiendo. Es una brutal falacia. Gente como Santiago Caputo, que aparentemente está haciendo negocios detrás de él, una hermana que se le fue el armado de la Libertad Avanza, y los Menem, que están cada vez más debilitados en el Congreso. Me parece que el presidente tendría que hacer freno y recapacitar de quienes lo están rodeando, de quienes nos están asesorando. De todos modos, me molesta muchísimo las agresiones que reciben, no solamente yo, porque en algún momento me dijo mentirosa, que reciben los colegas, que reciben otros diputados de la oposición, que reciben los artistas, que reciben sectores como aquellos de las comunidades
gays. Entonces, me parece que el presidente tiene que bajar la cabeza un poco y escuchar a la gente, escuchar los que necesitan realmente soluciones inmediatas. Siempre hay que dividir o separar lo urgente de lo inmediato, y lo inmediato es que hoy en día han muerto más de 60 argentinos, o por lo menos contando en Cava, por el frío. Hay jubilados que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar los remedios. Realmente estamos viviendo una situación mal, y él no quiere mirar y está cegado en no mirar el dolor y el sufrimiento de los argentinos, pero está más interesado en hacer campaña en provincia de Buenos Aires. Lourdes, ¿vos nunca percibiste en las primeras reuniones que tuviste con él que era una persona que, además de tener estas cuestiones discursivas violentas, el ensañamiento tenía que ver con las mujeres? Y te lo pregunto porque vos sos mujer. Vos sabés que no lo había percibido. No le presté atención. Ya después, la violencia que yo mismo denuncio dentro del espacio de La Libertad Avanza, y sí, me da a entender, además de que todos somos mentirosos, y el ensañamiento constante, sí, a la... ¿Sabés por qué? Porque en el caso sí. de las periodistas, Sí. mujeres, es extremadamente violento con ellas. Sí. Y tal vez con otro periodista que es hombre, no emana de su boca la cantidad de epítetos descalificadores que ha tenido sobre otras colegas, no sé, Mario Dona, Romina Mangel, Julia Mengolini. Bueno, lo que le han hecho a Julia Mengolini es una cosa aberrante. Entonces, capaz la pregunta tenía que ver con eso, si vos en algún momento percibiste que tenía como cierto encono, además de su violencia ya que la lleva puesta, sobre la cuestión de la mujer. No, la verdad es que no. No, después que vas ahondando más en la personalidad del presidente y de lo que expresa, lo pésimamente asesorado que está, sí te das cuenta que está sacando lo peor de él, que lo ha sacado sobre todo con las mujeres. Bueno, has conformado un monobloque que se llama Transformación, y yo me puse a ver los datos, porque los quería recordar, los datos de diciembre de 2023, que en realidad fue un proceso electoral que comienza en septiembre, ¿no?, en la provincia de Mendoza, pero el gobernador Alfredo Cornejo, de Cambia Mendoza en su momento, estamos hablando del 2023, finales, saca casi el 40% de los votos. Y Omar de Marchi, que en aquel momento iba con PRO y la Unión Mendocina, saca casi el 30% de los votos. Hay un espacio ahí que tiene que ver con el dirigente Omar de Marchi, que tiene que ver en lo específico con tu militancia en la provincia de Mendoza, que me imagino que tiene como mucho territorio fértil para poder hacer tu trabajo político. Entonces, lo que quería preguntarte es, sabiendo que tenés ese 30% que en algún momento lo tuvo Omar de Marchi, preguntarte sobre cómo sería el trabajo político a futuro de transformación dentro de la provincia, porque me imagino que vas a tener que hacerte fuerte ahí para poder después seguir proyectándote a nivel nacional. Sí, en primer lugar, bueno, no busco sacarle los porcentajes a De Marchi. En mi caso, voy a hablar de Lourdes Arrieta, ¿no? Porque llego a partidaria, más allá de que llego con el espacio de La Libertad Avanza. La verdad es que hay muchísima reticencia al ser una provincia conservadora a todo lo que sea políticamente incorrecto. Y yo soy políticamente incorrecta. Entonces, hay cierta hipocresía de parte de otros sectores políticos que se rehúsan a poder compartir el espacio con personas jóvenes, personas que no nos callamos, que investigamos, que buscamos llevar adelante otro tipo de política, más allá de las ideas del liberalismo que podemos compartir. Yo te agradezco la pregunta. En este momento soy muy resistida en mi propia provincia. Imagínate que los medios prácticamente no me sacan. La mayoría es real que tiene algún trato con el gobernador, porque es una provincia feudal. No así los medios del interior de Mendoza, que he recibido un apoyo fortísimo, y la verdad es que más que agradecida con ellos, pero la verdad es esta: estoy resistida en la provincia,
y cuesta muchísimo, no teniendo estructura y no teniendo recursos y poniendo solamente lo mejor de uno para poder hacerlo. Y te quería aclarar una cosa, Sí. porque me lleva también a iniciar esta investigación en la CIDE, además de la información que recibo, porque yo en La Libertad Avanza, cuando era presidente de la Junta Promotora, ponía todo de mi bolsillo. Yo no le pedí absolutamente nada al gobierno, no le saqué ni fichas de afiliación ni adhesión, salían todos de uno, y así también me recontra quebré. Entonces, ahora están, por ejemplo, alquilando sedes de más de 1 millón de pesos en Mendoza, que ya van por la 7ª, 8ª sede y no tienen cómo justificarlo en la provincia de Mendoza. Entonces, a mí me parece una locura. Yo vengo del voluntariado en iglesias evangélicas, que para mí es lo que tenés que dar, lo das de corazón. Y conozco la militancia de La Libertad Avanza en Mendoza. La verdad que gente que no tiene un peso para poner o montar una estructura como un local. Ahí hay algo raro también. Entonces, también pedí que se investigue PAMI, que no logró su cometido. Entonces me parece que falta transparencia. Yo soy una persona atea y vos sos muy creyente. ¿Vos sos más feliz que yo? La verdad es que no lo sé. Pero sí soy feliz teniendo a Cristo en mi corazón y practicando la palabra de Dios. Porque a mí me interesa mucho hablar con personas que tienen una fe muy fuerte, porque es lo que te acabo de decir. Y lo que quería para terminar esta entrevista, vamos a hablar seguramente de acá a unos meses, pero que le cuentes un poco a la audiencia qué es lo que te hace ser tan creyente y escucharte hablar bastante seguido de la importancia de Dios, de tener una fe. Primero, el amor incondicional de tener vida. Mi mamá no podía tener hijos, así que tenga yo vida es un milagro de Dios. Y el segundo, los episodios constantes que uno ha tenido de sufrimientos, de fracasos, y siempre he visto la mano de Dios. Siempre hay alguien que te ayuda, siempre hay alguien que te da una mano, siempre pasa algo inesperado que vos decís, bueno, quizás es el azar, o se tenía que dar, y no, fueron dando las cosas por voluntad de Dios. Mi vida es un milagro. Mi papá es veterano de guerra de Malvinas, mi papá estuvo combatiendo contra la muerte, 36 horas de fuego cruzado de manera ininterrumpida. Mi mamá también tiene historias de vida fuertes que te hacen recapacitar en, bueno, no soy yo, es alguien más que me está dando una mano, y creo que es Dios, y eso también de poder aplicar el respeto hacia los demás, la escucha activa me parece importante, y sobre todas las cosas el amar a tu prójimo como a ti mismo es fundamental, y sobre todo mi amor y mi entrega a Dios. Te mando un beso, Lourdes. Ha sido un placer. Muchas gracias. Chau, no, chau. por favor, a Buen ustedes, fin de semana. Chau, chau. Igualmente, chau. Quien está hablando con nosotros será Lourdes Arrieta, quien es la titular del monobloque Transformación, diputada nacional por la provincia de Mendoza, y estuvimos hablando aquí en Pasavalores sobre lo que va a suceder a nivel